¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta nueva ponencia. Hoy se cierra la cuarta edición de Los clásicos en el museo, con la conferencia Sociedad y espectáculo, parte de la identidad romana. Contamos para ello con Antonio López Fonseca, catedrático de Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, en la que se doctoró con premio extraordinario de doctorado con la tesis Los verbos modales en latín, Debere, Belle, Posse, y la renovación del futuro, las cartas de San Jerónimo. Tiene un currículum muy extenso. Solo daré unas cuantas pinceladas que nos permitan conocer la diversidad y amplitud de su trabajo. Una extensa labor investigadora que se manifiesta en 55 libros publicados entre monografías, ediciones críticas y traducciones, más de 140 artículos y capítulos de libros, así como numerosísimas publicaciones de otros tipos. Muy difícil, por tanto, seleccionar alguna. Uno de sus principales campos de investigación se centra en la transmisión, conservación y difusión del legado clásico en el medievo hispánico, siglos XIII al XV. En esta línea, y siguiendo la escuela creada por Tomás González, hoy lidera y es el responsable del grupo que ya cuenta con décadas de trayectoria y el que se siguen incorporando nuevos discípulos. Otras líneas de investigación se centran en la crítica textual, la edición de textos, la literatura dramática latina, la traducción y la lingüística latina. Es preciso manifestar su preocupación por la docencia universitaria y su labor divulgativa. Ha participado en proyectos de innovación educativa, en más de un centenar de congresos, conferencias, cursos y seminarios. Ha dirigido numerosas tesis doctorales. Es miembro del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, evaluador de revistas especializadas. Ha puesto en marcha la colección Estudios Clásicos en la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Ha desempeñado cargos en el ámbito de la gestión universitaria. Es vicepresidente segundo de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Dirige la Escuela del Mundo Clásico en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. No quiero ser más extensa, pues requeriría mucho tiempo comentar su trabajo y experiencia, porque creo que lo interesante es escucharle a él. Profesor Fonseca. Muchísimas gracias, María Victoria, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una tarde tórrida ya a estas alturas del año, y muchas gracias a María Victoria por esta amabilísima presentación, que en el fondo de lo que me hace darme cuenta es de lo mayor que soy ya, ¿no? Porque para acumular todas esas cosas hay que tener muchos años. Bueno, también quiero agradecer a Emilio del Río, que es el director general de Archivos, Bibliotecas y Museos, la invitación, y por supuesto a María Victoria y al museo, porque es la segunda ocasión en la que participo en estas jornadas después de haber participado en la primera. Y sin más, vamos a entrar en faena. La primera parte del título de mi intervención presenta a coordinador dos conceptos que podrían estar presentes en una conferencia de cualquier época histórica o de cualquier sociedad, porque el espectáculo inserto en una sociedad es una constante antropológica. Vamos a hablar de Roma, sí, pero creo que se antoja necesaria una aproximación siquiera breve y rápida a estos conceptos para poder entender de manera cabal lo que les voy a explicar a propósito de la segunda parte del título, es decir, cómo la participación de los romanos en los espectáculos de masas que el Estado, el poder, organizaba precisamente para el pueblo, contribuía a la idea de pertenencia a un grupo amplio, ¿no? A lo que he llamado ahí la identidad romana. ¿Cómo se define la sociedad? La sociedad, como ven ahí, es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Y el espectáculo es la función o diversión pública celebrada en cualquier edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla. Es decir, tenemos un elemento relacionado con la diversión, con el entretenimiento, y otro con el hecho de reunirse con otras personas. Pero el diccionario de la Academia, para espectáculo, en su tercera acepción, introduce una variable y dice que es cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros aspectos más o menos vivos o nobles. Y yo les pregunto, ¿hablaríamos de contemplación intelectual o de sentimientos vivos o nobles cuando veíamos una lucha de gladiadores, por ejemplo? Claro, es que no todos los espectáculos son iguales ni tienen la misma función en la sociedad. Y permítanme una nueva variable
a tener en cuenta, que es el concepto de espacio público. Digamos que los actuantes y los observantes se congregan en un momento determinado, en un lugar concreto, y comparten en él un lapso de sus respectivas vidas, lapso en el que, llevado al tema que nos ocupa, los espectadores se sentían romanos. Pues bien, ese encuentro se da siempre en un lugar que, más allá de los elementos inertes físicos que lo constituyen, está ocupado por personas que establecen una relación entre ciudadanos. ¿Cómo? Pues en una coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad, que es la evidencia de que ello nos permite hacer sociedad, moldear una comunidad al ponernos de acuerdo en una serie de acuerdos programáticos en los que las diferencias se ven superadas sin querer olvidarlas ni negarlas, sino definidas en un ámbito al margen que llamamos privado. En resumen, la esfera pública se podría definir en lenguaje político, que es lo que nos interesa ahora, como un constructo en el que cada ser humano se ve reconocido como tal en su relación con otros. Terminemos esta introducción conceptual acudiendo a finales del siglo XVIII a la crítica del juicio de Kant, pero no se preocupen porque no me voy a poner a hablar de filosofía. En su obra, Kant se remite a Voltaire, quien al parecer dijo: el cielo nos había dado dos cosas como contrapeso a las múltiples penas de la vida, la esperanza y el sueño. Y Kant le agregó un tercer elemento, ¿cuál? La risa. La risa y su efecto positivo, y esto nos remite ineludiblemente al desarrollo de la comedia, que no de la tragedia, en Roma. Bien, llegamos así al último concepto, que es entretenimiento, algo que divierte sin ampliar necesariamente el conocimiento. Agrada a los sentidos, mientras que, en contraposición, el sentimiento de lo bello presupone una mediación de la reflexión, razón por la cual el filósofo distingue entre arte agradable y arte bello. Este último, el arte bello, sería un arte más culto. Así, por ejemplo, la comedia romana nos remite al arte agradable, a la risa, causada por una desviación de lo habitual. Reírse de la desviación significa, al fin y al cabo, que las normas se confirman. Y reírse de lo distinto, en nuestro caso, reírse de los griegos, que es lo que hacían los romanos, siempre significa una confirmación de lo propio, de lo conocido, de lo que nos resulta familiar. Pues bien, estos espectáculos de masas en Roma son una forma de sentirse romano, una parte de la identidad romana. Los espectáculos del anfiteatro, del circo, del teatro, las naumaquias o los espectáculos con acoso de fieras fueron los entretenimientos de la antigüedad. Todos, en principio, tenían un origen religioso y se fueron extendiendo por todo el territorio conforme el poder de Roma se iba ampliando por Europa. Así, por ponerles un ejemplo cercano, las leyes de Urso, que se dictaron en Osuna, en Sevilla, que es una colonia fundada a raíz del asesinato de César en el 44 a.C., ordenan a las altas magistraturas de la colonia que ofrezcan espectáculos de teatro, anfiteatro y circo en honor de la tríada capitolina, Júpiter, Minerva y Juno, a los que en el caso de Osuna se sumaba Venus por ser el difunto César descendiente de ella. ¿Cuándo comenzó todo? Los combates de gladiadores, que son originarios de Campania, se celebraban en Roma ya en el 264 a.C., cuando en los funerales de Décimo Junio Bruto, sus hijos Marco y Décimo presentaron en el foro boario a 3 parejas de gladiadores. En los juegos funerarios por Marco Emilio Lépido en el 216, combatieron en el foro 22 parejas de gladiadores. En los de Marco Valerio Levino, del 183 a.C., 60 combatientes. En el año 105 a.C., los cónsules Publio Rutilio Rufo y Cayo Manlio fueron los primeros que organizaron unos juegos de gladiadores de carácter oficial. Ahora después hablaremos de esto. Y al final de la República, cualquier aspirante al poder, con afán de halagar
a la plebe y conseguir sus favores y manejos demagógicos propios de los políticos, siguieron impulsando estos espectáculos. César, por ejemplo, año 65 a.C., cuando era edil, compró tal cantidad de gladiadores para las fiestas que hubo que dictar un senado consulto para limitar el número de gladiadores que cada particular podía poseer. Aún así, César sacó a la arena 320 parejas de gladiadores. Las carreras de caballos eran también muy antiguas y siempre gozaron de gran popularidad. Al principio se celebraban entre las dos estribaciones casi paralelas del Aventino y del Palatino en honor de Conso, el dios de las cosechas. Según la tradición, ya en la época de la monarquía se acomodó un lugar para que la gente pudiera ver las carreras sentado, primero sobre unos soportes de madera que luego fueron sustituidos por piedra caliza y posteriormente por mármol. El gran circo, iniciado por César y terminado por Augusto, llegó a ser una de las construcciones más magnificentes de Roma. Su ornato más espectacular fue el obelisco que Augusto erigió en el centro, que hoy se conserva en la Piazza del Popolo de Roma, al que Constancio en el siglo III añadió un segundo, aún mayor por supuesto, que en la actualidad está en la plaza de San Giovanni in Laterano. El teatro, por su parte, llegó a ser tan importante que en Roma, a finales de la República, hubo 3 edificios, con un aforo que era la mitad del anfiteatro. El teatro, construido por el gaditano Balbo, amigo de César, podía albergar entre 6 y 7.000 espectadores. El de Marcelo, unos 10.000, y el de Pompeyo, ya 12.000 espectadores. En las grandes fiestas llegaron a funcionar los 3 simultáneamente. Pronto, para atraer al público, comenzaron a recurrir a procedimientos, digamos, poco nobles, que acabaron por arruinar el arte escénico y hacerlo degenerar en el mimo. Y a finales del Bajo Imperio se celebraban una suerte de espectáculos de variedades, mujeres desnudas incluidas, como cuenta Juan Crisóstomo, de fines del IV, en algunos de sus sermones. Había incluso amputaciones en escena, se subían carros, animales, etc. Por recordarles en pocas palabras la evolución de los espectáculos dramáticos, hay que decir que la comedia no dejó de transformarse desde su origen. Está orientada básicamente como un espectáculo popular, de masas, y conoció 4 tendencias, que son las que tienen ahí: la paliata, la togata, la atelana y el mimus. Las 2 primeras siguieron un camino paralelo. Paliata y togata, de ambientación griega o de ambientación romana, tenían primero una orientación muy popular, con Plauto y Titinio, y cuando los autores le quisieron dar un mayor nivel, con Terencio y Afranio, se vieron condenadas a morir, y fueron sustituidas por un espectáculo, atelana, que remonta a un espectáculo itálico previo a Roma, que fue un sustituto efímero que progresivamente fue haciendo concesiones al público hasta acabar siendo sustituido por el mimo, un espectáculo donde la palabra ya no importa y que fue progresivamente agradando los gustos bastante bárbaros y salvajes del pueblo romano. Este mimo fue el teatro vivo en los 5 siglos del Imperio y fue el único que se representó en los teatros en piedra. Hoy asistimos a Mérida al festival y vemos tragedias, comedias. Nunca en Roma se representó nada por el estilo, simplemente mimo. Pero es que también se celebraban naumaquias, es decir, combates navales. El primero del que se tiene noticia fue organizado por César en unos juegos triunfales organizados en el 46. Mandó excavar un gran lago en el lugar que hoy ocupa el Palacio Farnesio, donde se enfrentaron una flota tiria y otra egipcia, con una dotación de 1.000 soldados y 2.000 remeros. La segunda se celebró en Roma en el año 2, organizada por Augusto en un lago artificial construido al otro lado del Tíber, en consagración a Marte Ultor. Medía más de 533 metros de largo y 357 metros de ancho. El combate simuló un encuentro entre atenienses y persas
y reunió a 3.000 soldados sin contar los remeros. Pero el mayor espectáculo de este tipo lo organizó Claudio, junto con Agripina, para celebrar la terminación de un canal que desde el lago Fucino, hoy lago Celano, atravesaba la montaña y llegaba hasta el río Liris, que en la actualidad se denomina Garigaliano. Se hizo en ese mismo lago anterior y combatían las flotas de Sicilia y Roma, con un contingente de 19.000 soldados. Refirámonos, por último, a los espectáculos con fieras. El primero de este tipo lo organizó Marco Fulvio Nobilior, el vencedor de Etolia, en el 186 a.C. Al final de la República se solían celebrar también en el circo. Las fieras procedían del norte de África: leopardos, panteras, hienas, osos, elefantes. Unas veces se exhibían, otras se las acosaba y sacrificaba, otras luchaban entre sí. Los bestiarios, aquellos hombres que luchaban con las fieras, no siempre fueron delincuentes o prisioneros de guerra, sino que eran contratados, voluntarios y fueron profesionales. Ulpiano, el más famoso jurisconsulto romano, asesinado en el 222, dice que muchos incluso llegaban a luchar con las fieras sin recibir salario alguno. Llegó a haber incluso familias de bestiarios profesionales, igual que de gladiadores, y Domiciano, al final del siglo I, abrió 4 escuelas para formarlos. Todos estos ludi eran juegos públicos, se organizaban por el Estado para entretenimiento y beneficio del pueblo y se convirtieron en una parte esencial de la vida social romana. Se celebraban todos los años y eran mucho más que una festividad religiosa, eran un evento social de gran magnitud, hasta el punto de que a través de la historia de los Ludi Romani podemos entender la vida política, religiosa y cultural de Roma. Hunden sus raíces, como ya he adelantado, en el periodo monárquico, pero fue durante la República cuando alcanzaron su gran prominencia. En un principio consistían básicamente en rituales, sacrificios en honor a Júpiter, con unas ceremonias muy modestas, básicamente centradas en actos religiosos que se celebraban en el interior del templo de Júpiter en el Capitolio, pero progresivamente fueron ampliándose, ocuparon los espacios públicos, se fueron añadiendo eventos de distinta naturaleza y durante la República sufrieron una sistematización, digamos que se estructuró oficialmente un calendario de festividades con una programación. El festival siempre empezaba con la pompa circensis, porque era una procesión que recorría la ciudad hasta llegar al circo máximo. ¿De qué se trataba? De demostrar tanto la devoción como la riqueza y grandiosidad de Roma. Las carreras de carros, por ejemplo, atraían a grandes multitudes que apostaban y apoyaban a sus equipos favoritos. Las luchas de gladiadores destacaban no solo por la habilidad y la valentía de los luchadores, sino por el poder y la brutalidad del Imperio Romano. Y las representaciones teatrales, que en principio, más allá de ofrecer entretenimiento, pretendían ser una suerte de reflexión de valores, pronto la abandonaron para convertirse en un mero entretenimiento. Pero claro, no podemos pensar que los ludi eran solo una oportunidad para la diversión, que sí acabó convirtiéndose en lo más importante, sino que tenían un significado profundamente social, cultural y político. Desde un punto de vista religioso, servían para honrar y mostrar agradecimiento a Júpiter, se buscaba conseguir el favor y la protección para la ciudad, pero en términos políticos eran una herramienta con la que manejar a las masas. Los magistrados, los emperadores, los usaban para ganarse el favor de la plebe, demostrando su generosidad y la capacidad para proporcionar entretenimiento y prosperidad a la ciudad. La organización y la financiación de los juegos se veían como una muestra de virtud cívica, de magnanimidad por parte de los patrocinadores que reforzaban su posición y su prestigio dentro de la sociedad romana. A lo largo de los siglos fueron experimentando continuos cambios. En la República mostraban cómo Roma se estaba convirtiendo
en un gran imperio, y luego bajo el imperio se convirtieron en espectáculos absolutamente grandiosos y espectaculares, sobre todo con Augusto y con Nerón, que los llevaron a su máxima expresión. Entonces, fíjense en los datos. En una sociedad en la que el otium, el tiempo libre, el ocio, estaba organizado, los días dedicados a los ludi fueron aumentando con el paso del tiempo. En la época republicana había 77 días de juegos al año. En estos, en 55 se celebraban representaciones teatrales. Pensemos que es como una por semana, tampoco es nada exagerado. Pero es que en el año 354 había 175 días de fiesta. Y cuando digo de fiesta, digo de que no se trabaja, no se va a la escuela, no se comercia, no se hace nada. Solo te dedicas a ir a los espectáculos. Y aquí ya había 101 días de representaciones. Si comparan, por ejemplo, con las dionisíacas, las grandes dionisíacas atenienses duraban solo 10 días, ¿no? Aquí estamos hablando de 100 días de representaciones. Y claro, no era el vulgo el que pagaba los espectáculos, pero era el que aplaudía. Era el que exigía comedias de Plauto incluso después de muerto, y era el mismo público que hizo fracasar a Terencio hasta 3 veces con su comedia de la suegra. ¿Qué importaba aquí? El aplauso. A los ediles, que eran los organizadores, les importaba que la gente se lo pasara bien. Y claro, la gente que iba al teatro era la misma que iba a ver luchadores, a ver gladiadores, a ver combates con fieras, naumaquias, etc. Eran la única forma de diversión que tenían los romanos, además era gratuita y estaba abierta a todos. Y cuando digo todos, digo incluso los esclavos, por lo que el poder político los fomentó para evitar que el recuerdo de las pésimas condiciones de vida de los romanos se convirtiera en ratos de ocio y la posibilidad de generar revueltas y altercados. El Estado prefiere tener al público embrutecido, anestesiado, y es lo que llevó a Juvenal, ahí tienen el texto, a preguntarse, ¿pero qué es lo que hace la chusma de Remo? Solamente desea con ansia 2 cosas, pan y juegos de circo. Al pueblo hay que tenerlo sin hambre y entretenido. Tampoco deberíamos extrañarnos mucho, ¿verdad?, porque las cosas no han cambiado tanto. Esto es nuestra televisión en abierto, telebasura del siglo XXI, etc. De los muchos posibles, voy a centrarme en un aspecto que muestra la importancia de los espectáculos y cómo se imbricaban en la vida social. Porque claro, todos asistimos a los espectáculos, ¿verdad?, todos estamos juntos en los espectáculos, pero si me permiten decirlo, no estamos revueltos. Y en Roma menos todavía. La distribución de espectadores en teatros y anfiteatros fue para los romanos un motivo continuo de preocupación. ¿Por qué? Porque eran un elemento cultural, eran un acto de evergetismo, como ven ahí. ¿Qué significa esto? Es el hecho mediante el cual la aristocracia, las clases dominantes, comparten parte de su riqueza en beneficio del pueblo, aparentemente de forma desinteresada. Evidentemente la realidad es otra, siempre pretendían algo. Es un sistema mediante el cual los organizadores conseguían gran popularidad con el pueblo e incluso impresionar a los visitantes con el esplendor de Roma. Pero es que eran mucho más. De facto eran asambleas populares donde el pueblo se reunía para manifestar sus opiniones y para exponer sus demandas políticas, sobre todo a partir del Principado de Augusto. ¿Por qué? Porque la plebe había visto disminuida su capacidad para elegir a los magistrados, para aprobar las leyes, y además, por otro lado, era el lugar en el que el emperador se reunía con su pueblo, con todas las clases sociales. La sociedad romana, al final de la República, estaba fuertemente estratificada y dividida en grupos sociales, ¿no? Teníamos distintos órdenes, ¿no?, el senatorial, el ecuestre, y luego teníamos la plebe con distintos grados de dignidad y distintos cometidos en la vida política. El primer intento de asignar un asiento según las clases sociales data del 194 a.C.,
cuando, según Livio, los censores Sesto Elio Preto y Cayo Cornelio Cetego ordenaron a los ediles curules que separasen los lugares ocupados por los senadores de la plebe. Pues hasta entonces, como dice ahí el texto, los espectáculos se contemplaban de forma promiscua, toda la gente mezclada. Digamos que los senadores sintieron muy pronto la necesidad de contar con espacios propios separados del pueblo. La razón hay que buscarla en el hecho de que al estar los espectáculos abiertos a todas las clases sociales, acudía una muchedumbre tremenda de toda edad y condición que con sus gritos, por ejemplo, hacían prácticamente inaudibles los espectáculos. En ese texto de Plauto, que corresponde al prólogo del Poenulus, vemos como el prólogo, antes de comenzar una representación, intenta hacer callar a una muchedumbre formada por prostitutas que se sientan en el escenario, esclavos, hombres libres, nodrizas con niños de pecho, matronas parlanchinas con sus esposos, lacayos que estarían mucho mejor pasando el rato en una taberna. Pero bueno, también Horacio comenta el estruendo del teatro, o Suetonio, en las vidas de Tiberio y Nerón, informa de otro problema, y es el que afectaba incluso a la seguridad física de los espectadores. ¿Por qué? Porque había frecuentes altercados, por ejemplo, entre los partidarios de un actor, los partidarios de otro, etcétera, que podían terminar incluso en algún asesinato. Parece lógico que los senadores quisieran separarse de todos estos problemas. Entonces, esta ocupación de facto, de reparto, se consolidó mediante una ley de estos censores que he mencionado. Y luego, ascendiendo en la cavea hacia arriba, pues se iban sentando el resto de personas. Voy a ponerles un ejemplo. Año 67 después de Cristo. El tribuno de la plebe Lucio Roscio Otón concedió al orden ecuestre, a los caballeros, el derecho a ocupar las 14 primeras filas del teatro. Es lo que se conoce como les roscia theatralis. Las palabras de Cicerón, en ese texto que tienen ahí de Promurena, dice que mediante este simple gesto se consiguió devolver a los caballeros su dignidad. También los tribunos militares se podían sentar en estas primeras 14 filas, como nos recuerda Horacio en una de sus epístolas. Los hitos, digamos, fundamentales dentro de la legislación son los que tienen ahí. La ley de Urso, que se dictó después de la batalla de Munda, el 17 de marzo del 45, y que dedica a la reserva de asientos, capítulos 125 a 127, y la Lex Flavia, la ley Flavia, que tiene un capítulo dedicado a De Ordine Spectaculorum, y que se limitaba a insistir en que cada uno tenía que ocupar el sitio que le correspondía en función de su dignidad. Bien, esta disposición de los espectadores en las primeras filas, que además serían los únicos que podrían enterarse de algo de lo que estaba sucediendo en el escenario, permitía la separación de las clases sociales. Los senadores en la orquestra, los caballeros en la prima cavea, la plebe en la cavea media y el resto de la población, fundamentalmente esclavos y mujeres en un sitio peor que los esclavos, arriba del todo, estarían en la suma cavea. Pero ¿qué ocurre? Que la ausencia de barreras físicas reales, porque sí había unos pasillos, lo que se llama praequintiones, ¿no?, como cinturones en la cavea, no impedía que la gente fuese a ocupar un espacio que no le estaba reservado. Suetonio, en la vida de Augusto, recuerda precisamente esta circunstancia y dice que la les roscia no siempre se respetó porque había mucha gente que usurpaba los puestos. Bien, hemos dicho que conforme iba pasando el tiempo, los espectáculos iban incrementando su dimensión festiva y disminuyendo su dimensión religiosa, hasta que llegaron a convertirse en un instrumento propagandístico en manos de la aristocracia y del régimen imperial. Lo vemos en una de las más tempranas referencias documentales a los espectáculos en Hispania. El episodio se ubica en Gades, en Cádiz, donde en el siglo I destacó la familia de los Balbos, que eran
amigos, aristócratas, amigos, por ejemplo, de Pompeyo, de Cicerón, de Julio César. Bien, pues durante los años 44 a 46, Balbo ejerció una magistratura local llamada quatuor virato y ofreció a sus paisanos unos ludi teatrales en los que hizo representar una obra de carácter autobiográfico que él mismo había escrito. Esto lo pueden ustedes leer en una carta de Cicerón a los familiares. Como ven, esto es la forma en la que estaban repartidos, ¿de acuerdo? Ahí ven cómo cada uno de los, digamos, niveles sociales tenía su sitio, y conforme vamos llegando más arriba, el nivel social bajaba y, como digo, el peor sitio, los pórticos, estaban dedicados a las mujeres y por delante de las mujeres los esclavos. ¿Cómo se financiaban estos espectáculos? Bueno, hoy diríamos que con capitales públicos y privados. Y hay que sumar una variable más, y es que había que distinguir entre los ludi reglamentarios y los ludi libres. Una cosa eran los oficiales y otra cosa eran los que alguien tenía la gentileza de organizar buscando siempre algún tipo de beneficio. Desde finales de la República, en las colonias y en los municipios, se organizaron anualmente los ludi oficiales, reglamentarios, por supuesto, aquellos dedicados a los dioses, a las diosas del panteón romano, a las divinidades tutelares de cada una de las comunidades cívicas. Entonces los magistrados se encargaban de organizarlo y tomaban una cantidad fija del tesoro municipal que debía ser completada con una aportación privada, en muchos casos de los propios ediles que eran los organizadores. Por su parte, los ludi libres, que no tenían una fecha concreta, que se solían celebrar, por ejemplo, por motivos funerarios y cuestiones parecidas, fue un acto munificente que se extendió mucho por todo el imperio. Estos evergetas que los financiaban, que ponían su dinero, eran perfectamente conscientes de la repercusión pública que podía tener la organización de los juegos, pues allí conseguían congregar a varios miles de personas y, por supuesto, a cambio ellos iban a obtener popularidad y prestigio que, por supuesto, iban a intentar rentabilizar desde el punto de vista político. Por ejemplo, se ha resaltado siempre la importancia que para los jóvenes políticos romanos podían tener estos espectáculos a la hora de promocionarse en el cursus honorum senatorial para llegar a la cúspide a la que se podía llegar, que era el acceso al consulado. De modo que una buena, aunque sea costosa, organización de espectáculos les podía generar un rédito político muy importante. Porque, como les he dicho antes, durante los eventos se suspenden las actividades laborales y oficiales. No se hace nada. Se asiste gratuitamente a lo que cada uno quiere. Solía coincidir con los mercados periódicos, lo que se llama nundinae. Y en estas aglomeraciones de público, los evergetas solían conceder determinadas liberalidades, como por ejemplo poder acudir de manera gratuita a las termas u organizar algún tipo de banquetes públicos. Todas estas actividades atraían también a las gentes del campo, ¿no?, a la sociedad rural que dejaba sus tareas agrícolas y que venían a las capitales para vender, para comprar, y allí coincidían también con los mercaderes que venían de otras poblaciones más alejadas. ¿Por qué todo esto? Porque en este momento todos eran romanos. Los aristócratas, la plebe, los esclavos, los campesinos y los mercaderes. Estos espectáculos tenían una incidencia laboral. Y no estoy hablando solo de los que trabajaban directamente en ellos, como gladiadores, aurigas o actores. No, claro, necesitamos gente que anuncie los espectáculos. Necesitamos gente que controle el acceso, que haga que la gente se siente en su sitio. Necesitamos para los ludiquirquenses gente que se ocupe de los caballos, gente que se ocupe del material, entrenadores, hacen falta médicos, hacen falta músicos.
Es decir, que los espectáculos movían dinero y movían una parte importante de la sociedad. Fíjense, hay un dato muy importante en el que no se suele reparar. La capacidad de los teatros y de los anfiteatros que conocemos rebasan con creces la población del lugar. Por citarles uno que está muy cerca, si van al teatro de Segóbriga, en Segóbriga no vivía tanta gente como la que cabe en el teatro. ¿Esto de qué nos habla? De que venía la gente del campo, de que venía gente de otras localidades. Muy bien, pero claro, si vamos a hacer venir a la gente a la ciudad, hay que ofrecerles algo que merezca la pena. No les podemos hacer venir para una representación. Entonces hay que programar actividades todo el día. Y si se prolongan por la noche, incluso duran hasta el día siguiente, mejor, porque les compensa venir desde lejos. Entonces, para generar conocimiento, para ir caldeando el ambiente, había que anunciar los espectáculos, claro. Y no solo a la población urbana que está en cotidiana relación con la vida social de la Quívitas, sino también a los rurales e incluso a las comunidades vecinas. Por ejemplo, Pompeya. En Pompeya hay anuncios de espectáculos, lo que se llama edicta munerum, pero no solo de los espectáculos que se celebraban en Pompeya, sino de espectáculos que se celebraban en otras localidades cercanas a Pompeya. Entonces había incluso pues como anuncios, ¿no? Hoy se ponen póster y cosas por el estilo, pues entonces había anuncios pintados y daban publicidad a las venaciones, se anunciaban, por ejemplo, las familias de gladiadores, ¿no? En el Satiricón de Petronio, en un momento de la cena de Trimalción, entra en la cena una persona entusiasmada porque dice que ha visto un cartel de que va a haber un combate de gladiadores y que una de las familias que viene es la Nisticia, dice, es decir, son profesionales. ¿Vale? No son aficionados, sino que viene una familia de profesionales. Y lo mejor de todo, el carnario va a estar en el centro del anfiteatro. Es decir, no se van a llevar a los muertos, sino que los van a amontonar en el centro para que la sangre chorree por la arena, etcétera, etcétera. Esto nos habla de qué le gustaba ver a los romanos. Luego estos eran los que iban al teatro, que evidentemente no estaban callados viendo una representación y a los que por supuesto no les podíamos dar una tragedia de tema mitológico, sino que había que ofrecerles, pues eso, espectáculos de variedades que les entretuvieran. Muy bien. Como aquella sociedad funcionaba con criterios de jerarquía, de estratificación, los recintos de los ludi, en cuanto a espacios públicos, eran uno de los espacios de representación, es decir, donde la superioridad de los grupos aristocráticos se ostentaba mediante determinados emblemas de estatus. Así, en los espectáculos convergían todas las clases sociales, cada una se exponía ante las demás, pero lo hacía de una manera armónica, digamos que en civilizada convivencia, pero por supuesto se visualizaban sin ningún tipo de tapujos todas las diferencias. La asistencia a los espectáculos siempre es un hecho personal, es un hecho privado de quien decide ir, pero por supuesto es un hecho público, ¿no? Entonces, los ludi no solo servían para divertirse, para exhibir la posición social, para manifestar adhesiones o protestas, que había de todo, sino que como eran la ocasión del encuentro en el que se convivía muchas horas en un espacio muy reducido, ocurrían otro tipo de cosas. Así, por ejemplo, si las elecciones, los comitia, los comicios estaban próximos, era una manera de pulsar entre la población el nivel de popularidad de cada uno. Pero esto servía para más cosas, ¿no? Ovidio siempre dice que el teatro era el mejor lugar para ir a ligar, para ir a establecer relaciones, ¿no? Porque allí, siempre decía, allí las mujeres no solo van a mirar, van a que las miren. Entonces tú frecuentas los curvos teatros, etcétera. Los grandes poetas del siglo I, Estacio, Marcial, veían con buenos ojos los espectáculos. Por supuesto, también Cicerón reconocía que eran tremendamente útiles, y casi el único que se atrevió a hablar mal de ellos en el siglo I fue Séneca.
Séneca ya abomina en lo que se han convertido las representaciones escénicas en el mimo, y luego, por supuesto, todos los autores cristianos, que veían con malos ojos los espectáculos dedicados a la tríada capitolina. Evidentemente, con la llegada del cristianismo y con la progresiva decadencia del Imperio Romano en Occidente, los ludi también comenzaron a declinar. Nuevos valores religiosos, el paulatino abandono de las divinidades paganas, las estructuras sociales que iban cambiando progresivamente, llevaron a una menor popularidad de estos espectáculos y sobre todo de su frecuencia, que finalmente acabaron desapareciendo al final del imperio. Fíjense en qué estado llegó los espectáculos dramáticos, que cuando el imperio romano se descompone y permite la entrada de los pueblos bárbaros por el norte, estos espectáculos fueron desechados. El teatro desapareció de Europa hasta muy entrada la Edad Media, ¿no? Piensen en España, hay que esperar hasta el auto de los Reyes Magos para empezar a ver un teatro que además se refugia en las iglesias. Entonces, los llamamos los pueblos bárbaros, pero a estos pueblos bárbaros los romanos les parecieron realmente bárbaros en los juegos que organizaban. A pesar de que fueron abandonados, su legado perdura. Ha perdurado y sigue perdurando en nuestra cultura contemporánea. Entonces, estos espectáculos no solo nos ofrecen una visión fascinante de lo que era la sociedad romana, sino que podemos ver cómo han influido en nuestra forma de divertirnos. Pensemos en las carreras de coches o de motos, en los grandes espectáculos deportivos con estadios totalmente llenos, o en las representaciones teatrales, en donde en el fondo el espíritu de los ludi sigue vivo y nos hace concentrarnos también en los espacios públicos de nuestra sociedad. Bien, voy a ir terminando. Estas fiestas, como he dicho, los ludi romani, se convirtieron en un eficaz instrumento para satisfacer las necesidades de amplias capas de la plebe urbana, contribuyendo a evitar tensiones sociales, incluso revueltas populares. La política de pan y circo, estimulada por los emperadores de Roma, se extendió a numerosas localidades del imperio gracias a la colaboración de las oligarquías locales, que fueron conscientes de la necesidad de mantener la organización de unos juegos muy costosos, pero que garantizaban la paz y el consenso social y, sobre todo, fomentaban el espíritu de la comunidad cívica entre los diferentes grupos sociales que constituían el cuerpo cívico. A caballo entre los siglos XVIII y XIX, el escritor, jurista, político ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos dijo de España que este pueblo necesita diversiones, pero no espectáculos. En Roma sí encajaban perfectamente unos espectáculos que les divertían y que además se fueron haciendo cada vez más feroces y crueles. Fueron espectáculos que quedaban al margen de la sociedad civilizada, de la civilización, en una idea que destacó la autora belga Amélie Nothomb, que dijo: llegó el momento en que el sufrimiento de los demás ya no les bastó. Tuvieron que convertirlo en espectáculo. Para interpretar de manera cabal los espectáculos en el marco de su sociedad, debemos aprender a olfatear el espíritu del tiempo, ser una suerte de sismógrafo capaz de registrar las convulsiones sociales. Solo así podremos entender, por ejemplo, que en el teatro romano desapareciera la palabra, capaz de producir una sacudida emocional para convencer, porque la palabra dejó de ser primordial. Los ludi fueron más que un simple festival, fueron una manifestación de la identidad cultural romana, un reflejo, por un lado, de su devoción religiosa, pero sobre todo una herramienta política crucial. A través de su rica historia y de su evolución, estos juegos han capturado la esencia de lo que significaba ser romano. Volviendo a los conceptos con los que he comenzado mi intervención en una especie de ring composition para cerrar el círculo, un espectáculo en realidad
no es solo un conjunto de imágenes, sino que es una relación social entre personas mediatizada por imágenes. Es crucial en este punto recordar el libro básico de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, del año 1967, que es uno de los retratos más agudos, despiadados y penetrantes de la sociedad contemporánea. En este libro, a través de 221 tesis, traza el desarrollo de una sociedad moderna en la que todo lo que fue vivido una vez directamente se ha convertido en una mera representación. No es difícil coincidir con él en que las sociedades modernas se caracterizan por ser sociedades donde prima el espectáculo, pero creo que en lugar de centrarnos en la dicotomía que él plantea entre apariencia y realidad, que a los ojos del filósofo se plantea precisamente, se manifiesta a través del espectáculo, creo que el análisis debe centrarse en lo que he intentado hacer yo hoy, ver la función y los fines positivos y negativos del espectáculo en la sociedad. Digámoslo de otra forma, hagámonos una pregunta. ¿Los espectáculos son una enfermedad del cuerpo social, un estado mórbido propio de la modernidad capitalista de hoy en día, como defiende el filósofo, o por el contrario los espectáculos son una dimensión constitutiva del cuerpo social que se inscribe en un funcionamiento ordinario y que no puede ser eliminada sin amenazar el estatus general y la vida misma de ese cuerpo social? Es cierto que, como dice Andrés Trapiello, el hombre es un ser sociable, pero no por ello la sociedad deja de ser una de esas intoxicaciones imperceptibles y constantes a la que el organismo, al tratarse siempre de pequeñas dosis, acaba por hacerse inmune. Existir socialmente es existir en la mirada de otro, y no metafóricamente. Es ser percibido por los otros y percibir a los otros, no solamente con la vista, que es el más social de todos los sentidos, sino también con los otros sentidos. Se dicen y se escuchan palabras, ruidos, suspiros, se respiran perfumes, olores, ambientes, se tocan cuerpos, nos rozamos, se reciben caricias, golpes. El intercambio social cotidiano en cualquier espacio público es, ante todo, un intercambio sensible. Y esto vale para la Roma imperial y vale para la zacanada sociedad del siglo XXI. Hemos dado un rapidísimo paseo por los espectáculos en Roma y, claro, todo resumen puede parecer una exageración. El simple hecho de mirar unos lugares y no mirar a otros ya implica que yo he tenido que hacer una antología. Pero mirar al mundo clásico, a su manera de decir el mundo, nos permite calibrar su herencia, legado, naciente civilización, que es el lugar al que siempre podremos volver para entendernos hoy. No lo olvidamos, el futuro ensaya en la memoria. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición. Hablamos de lo que quieran. Venga, vamos a romper el hielo. Primero, muchas gracias por la conferencia, es muy interesante. Yo quería preguntarte acerca del espectáculo romano, el bestiario, de los profesionales y tal. Tú has dicho que durante los imperios de Augusto y de Nerón, me voy a centrar en Nerón por lo cruel que era. Por lo cruel y por, cómo la maneja Hollywood, incluso la Iglesia Católica. Es cierto que se echaban a las fieras, en este caso a cristianos o a personas, o como tú has dicho, en cuanto a las fieras solamente era para los profesionales. No, muchas gracias. Gracias a ti. Había efectivamente de todo. Hay un momento a lo largo del imperio, sobre todo en la época en que el cristianismo estaba perseguido,
recordemos que luego con el edicto del 313 se convierte en la religión oficial del imperio, en que eran unas de las víctimas, pero también eran víctimas prisioneros de guerra, presos. Por ejemplo, en los espectáculos de mimo, que digo que se convirtieron en unos espectáculos tremendamente crueles, si en la representación había que cortar una oreja, el Estado facilitaba a un preso para que le cortaran la oreja en el escenario, o para que lo crucificaran, que también se hacían crucifixiones reales en escena. Allí no había dobles, era todo absolutamente real. Y efectivamente se echaban también cristianos a las fieras, pero igual que otros, pero había también profesionales que sabían luchar con las fieras. Nosotros ahora en el circo vemos a gente que se mete en una jaula con leones o con tigres, ¿no? Cosas de ese estilo. Digamos que las cosas han cambiado. Yo no diría que han cambiado, diría que han evolucionado, ¿no? Nos hemos civilizado un poco más. Digamos que ahora la violencia no es tanto física cuanto psicológica, si quieres, pero hay un tipo de violencia diferente. Pero sí, los espectáculos en Roma se convirtieron en algo tremendamente sangriento. Es verdad, como bien has dicho, que tenemos una idea forjada sobre cómo eran los romanos a través del cine. Es inevitable, ¿verdad? Del cine, de determinados libros, que yo creo que hacen un flaco favor a la historia y a la realidad. Hay que pensar, los romanos vivían muy mal. La plebe, la gente, vivía en unas condiciones absolutamente lamentables. Roma no era un buen lugar para vivir. Entonces, bueno, está bien leer, enterarse de qué pasa. Es decir, es mejor no leer una novela sobre Nerón, sino leerse la vida de Nerón, por ejemplo, contada por Suetonio, o leer otro tipo de cosas. Eso nos permite acercarnos más a la realidad, pero sí eran absolutamente salvajes. José Manuel. Yo no conocía la cita de esta filósofa ni tampoco a la filósofa, confieso mi ignorancia. Me parece una frase demasiado condescendiente con el mundo romano, porque esa frase es perfectamente aplicable al 2025. Sí. Es decir, ¿es un universal del ser humano disfrutar con el dolor ajeno? ¿Por qué estamos diciendo que los romanos eran bárbaros o salvajes si nosotros tenemos cientos de horas de televisión, de reality, donde se disfruta de la desgracia ajena y además con la idea de incluso sentir una compasión? Casi nos hace sentirnos superiores el ver la desgracia ajena. Entonces, la frase no me gusta y pensar que los romanos eran más salvajes que nosotros o más bárbaros, es que no sé si hemos mejorado en este sentido, porque disfrutamos con el dolor. Sí. Sí. Esta filósofa no lo dijo por los romanos. Ah, vale, no, vale. No, esto es una frase del siglo XX. Vale, vale. Ella no lo dijo por los romanos, sino que ella de verdad cree que hoy hemos convertido en un espectáculo el sufrimiento de los demás, y es así. Es como... A ver, la risa, por ejemplo, es un sentimiento de superioridad. Es algo tan simple como que nos reímos con las bromas que vemos hacer a otros, pero si nos la hacen a nosotros ya no nos reímos, ¿no? La risa nos sitúa en un cierto lugar de superioridad, y efectivamente ver el sufrimiento de los demás nos coloca en una situación cómoda porque eso le está pasando a otro. Y entonces tú dices que podemos desarrollar cierto sentimiento de compasión. Yo creo que hasta el concepto de compasión se ha deteriorado un poco, ¿no? Porque se ha mezclado con la religión, pero, o sea, creo que no hay una compasión etimológica de decir soy capaz de sentir con lo que te está pasando. Sí. Quizás sea un poco también identitario, porque nosotros estamos al otro lado, de los que no sentimos dolor. Eso es. Frente al... Claro. Y hoy, en lugar de reunirnos en un anfiteatro, nos ponen delante de la pantalla de la televisión, ¿no? Entonces, solo hay que ver la parrilla, ¿no? Como dicen los profesionales de los programas, sobre todo de los canales en abierto, porque los canales, o sea, la TDT, la televisión digital terrestre, la que llega a todas las casas, son los espectáculos de la antigüedad. No hay que pagar, solo hay que tener una tele y entonces accedes a todo. Y claro, ¿qué programas hay? Gente discutiendo, insultándose, siempre las noticias, cuanto más macabras sean, mejor, etcétera. No hemos evolucionado, por eso os decía antes que
que a mí no me parece que haya tanta diferencia. Lo que pasa es que la gente entiende que los romanos eran más bárbaros porque no se trasladan a ese lugar. Es decir, los hechos hay que contextualizarlos, ¿no? Y hay que entender por qué, por ejemplo, en una comedia romana se podía representar una violación, que hoy es algo impensable para nosotros, ¿no? O todo el mundo habla de la democracia griega, pero había esclavos. Nosotros hoy no podemos entender que una sociedad sea democrática si tiene esclavos, que los tiene. De otro tipo, no, pero también las democracias contemporáneas tienen esclavos. Entonces, por eso me parece muy importante siempre contextualizarlo todo, y por eso he empezado un poco intentando explicar los conceptos para ser capaces de transportarnos al pasado. Pero tienes toda la razón, no hemos cambiado tanto. Seguimos siendo bastante bárbaros. Sí, María Victoria. He ido comparando bastante lo que ha comentado con otros momentos de la historia y me he situado en el teatro del siglo XVII en España, en Madrid, que era, vamos, había casi todas las tardes representaciones, muchísima gente iba, los autores no daban abasto a escribir y escribían a cuatro manos y teníamos ahí a todos nosotros autores del siglo de oro escribiendo, porque era muy habitual. Y de hecho había varias representaciones en la tarde o incluso entre meses, entre medias de una representación de descanso. Ese gusto por... se comía, se tomaban bebidas, se tiraban, se separaban también los espacios y aparte del teatro, pues también la corte intentaba con las corridas de toros, con el corpus, etcétera. He hecho un paralelismo, perdón, por el cambio de tiempo. No, tienes toda la razón. Pensemos, por ejemplo, en que antes en los teatros, esto fue una conquista, los actores tenían 2 funciones diarias, ¿no? O pensemos en los cines de barrio de hace unas décadas en que había 2 películas una detrás de otra y si te querías quedar a ver otra vez la primera, la segunda, es decir, se trataba de tener a la gente mucho tiempo metida en un recinto, juntos, viendo algo que les entretuviese. O sea, ya te digo, el hecho de que ahora los actores solo hagan una función por día, eso es una conquista social, totalmente. Impensable hace 30 años, por ejemplo. Y de ahí me ha surgido la curiosidad. Tanto espectáculo, tantos lud y tal, entiendo que comían ahí. Todo, claro. Pasaban vendiendo y todo, es decir, claro, durarían horas y... claro, se pasaba el día allí. Completo y había... Por eso, por ejemplo, ahora, ¿sabéis? Hay salas de teatro un poco en el circuito off, más alternativas, donde te dejan que te metas con una cerveza en la sala, ¿no? O ahora vas al Kinépolis y según pasas la entrada te meten en un para que te compres palomitas, gominolas, una hamburguesa. En cierto sentido estamos volviendo a eso, ¿no? Que, no sé, a mí en el teatro me parece una falta de respeto que la gente esté comiendo mientras los actores están representando, ¿sabes? Pero es un poco esta idea de volver a un espectáculo muy popular, totalmente integrado en la vida de cada uno. Entonces, es verdad que la sociedad puso en un lugar muy elevado este tipo de espectáculos, pero tengo la sensación de que eso también está bajando, ¿no? Y no sé, y pensemos en los grandes conciertos, ¿no? En los que hay 80, 90.000 personas, el Bernabéu, el Metropolitano completamente llenos, o estos festivales, ¿no? Que duran una semana entera con la gente acampada. Pues esto es un poco es una vuelta a los orígenes, por decir, es decir, no nos estamos inventando nada. Todo esto ya se ha hecho antes y lo único es estamos reproduciendo determinados comportamientos sociales. Este simple hecho, lo de las raves, estos festivales que duran días, ¿qué es esto? Es una convivencia de mucha gente durante muchos días, muchas horas juntos, etcétera, etcétera. Nada nuevo bajo el sol. Almudena. Yo también, al hilo de lo que estabais comentando, realmente, bueno, llega el cristianismo y parece que nos volvemos buenos, pero es mentira, porque solamente con recordar los autos de fe y o como Estado también
las ejecuciones públicas, que son auténticas salvajadas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo siempre he pensado que ahora evitamos ese tipo de espectáculos. Estarían prohibidos, una ejecución salvaje. Depende de los países. Depende de los países, sí, pero de un descuartizamiento o alguna barbaridad de esas que se hacían también. Pero por otro lado, tenemos todos los espectáculos gore. Sí. Y la gente se conecta y tiene muchísimo éxito en los espectáculos gore. O sea que algo debe haber en el ser humano de gusto por lo macabro y por el horror. Y luego una cosa que yo siempre en clase la había tratado con mis alumnos, que es el tema del público romano en las carreras de caballos, la famosa carta de Plinio, en la que ves cómo se enfrentan los que van con un color con los que van con otro. Y como dice Plinio, bueno, ahora si va ganando el suyo, pues están muy contentos, pero si ven que no, pues son capaces de cambiarse de color si hace falta, pero también comenta las peleas y los enfrentamientos que se dan entre las hinchadas de los hoy, caballos. ¿no? Y eso es exactamente igual a lo que pasa hoy, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los ciclos estos que organiza el Museo de San Isidro porque siempre me sirven para recordar que no estamos tan lejos de Roma, que es que somos romanos, que seguimos siendo romanos, ¿no? Como dice Emilio del Río, aunque no nos demos cuenta. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, el otro día leí un artículo a propósito de por qué a la gente le gustan las películas de terror. O sea, por qué tienen tanto éxito las películas de terror y vas a pasar un mal rato al cine, ¿no? Tú dices, pero bueno, ¿pero por qué pagas por pasar un mal rato? Pues efectivamente debemos tener algo estropeado, algún gen recesivo, no sé exactamente qué, pero gustan esos espectáculos y en los espectáculos sangrientos, etcétera, a la gente le agrada. Es decir, es esto, te ponen las manos en la cara pero dejan los dedos así abiertos para poder verlo, ¿no? Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Víctor. Ya que estamos en esta dicotomía, entonces te hago la pregunta, ¿con qué te quedas? ¿Con los espectáculos son un elemento de comunidad o de separación? Lo digo como buen futbolero que soy y que creo que el estadio es un elemento de comunidad donde te abrazas con el millonario de al lado y con el agricultor, todos en una locura y pasión que no se entiende y no hay por qué entenderla. Yo creo efectivamente que, no soy de la opinión no creo que los espectáculos sean una enfermedad social, creo que reflejan qué es la sociedad y creo que la sociedad hoy no puede vivir sin espectáculos. Entonces, efectivamente, en estos espectáculos se producen circunstancias impensables, ¿no? Que estás en un partido de fútbol y te abrazas con el que tienes al lado, al que no has visto en tu vida y no vas a volver a ver, pero en cambio no vas por la calle y te abrazas con el primero que hay, o si hay alguien pidiendo la abrazas. Efectivamente, en los espectáculos nos convertimos en otra cosa, por decirlo de alguna manera. Digamos que sale como nuestro lado, no más salvaje, sino más irracional, si quieres, ¿no? Es el momento en el que la razón deja de imperar sobre nosotros y lo que imperan son los sentimientos. Como dos niños que están en un parque de bolas y se abrazan y no les importa ni raza, ni cultura, ni religión. Entonces sí ves algo sano en ese desenfreno, no en ese desenfreno que nos alocamos, pero sí ves algo bonito en esto de abrazarte y generar comunidad. Sí. A ver, yo, como te digo, creo que los espectáculos son necesarios, lo que pasa es que creo que tienen cosas malas. Por ejemplo, yo también soy muy futbolero, yo creo que la violencia en el fútbol se nos ha ido de las manos, por ejemplo, totalmente, pero creo que no podríamos dejar a la sociedad sin los equipos de fútbol. Sí, lo siento, creo que hoy necesitamos esto. No sé, me imagino Madrid una semana sin teatros, sin cines, no sé qué haría la gente. No sé si llegaríamos al canibalismo, pero en la sociedad pasaría algo. Entonces, no es una enfermedad social, lo necesitamos,
pero me parece que tenemos que intentar controlarlos un poquito. Además ahora se venden paquetes de ocio para la gente que no es de Madrid. Claro, billete de AVE más entrada Billete de al AVE, musical más de la hotel, Gran más Vía. el musical. Y también eso me recuerda a lo que has estado comentando. Para los que son de fuera, Claro. hay que traerlos, porque claro, no hay público, o sea, Madrid tiene mucho público, pero solo con el público de Madrid no se llena. Entonces, Sí, claro, y allí pasa lo mismo. Eso, Segóbriga, caben cerca de 4.000 personas sentadas en el teatro. Segóbriga no tenía 4.000 habitantes, ni muchísimo menos. Tenía que venir gente de fuera. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias.